Bien, son las 11:05, ya hemos dado un tiempo prudente para que ingresen los demás colegas, así que vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Bueno, hasta la sesión anterior, que fue el día de ayer, hemos estado trabajando el desarrollo de la competencia oral. Hemos visto alguna información disciplinar sobre la competencia se comunica oralmente en lengua materna. Hemos revisado las capacidades de la competencia, los componentes de la competencia oral, la comprensión del discurso oral y también la producción del discurso oral. Y además hemos revisado estrategias antes, durante y después del discurso oral, justamente para que los estudiantes desarrollen su competencia oral tanto en la comprensión como en la producción del discurso oral. Además, también hemos visto algunos géneros discursivos orales que pueden, necesariamente hay que desarrollarlos en el aula, puesto que son géneros formales y que van a permitir que los estudiantes desarrollen su competencia oral. Bueno, entonces, habiendo terminado ya con la competencia se comunica oralmente en lengua materna, hoy vamos a entrar a la competencia lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. Vamos a trabajar la competencia lee. ¿Me confirman, por favor, si logran visualizar el material? Ok, gracias, maestra Lucía. Entonces, ahora sí vamos a trabajar la competencia lee. Bien, la competencia lectora, vamos a ver, al igual que la competencia de oralidad, también vamos a revisar previamente, antes de entrar a la parte didáctica, a la parte de estrategias, vamos a revisar previamente las capacidades que conforman a esta competencia y también vamos a revisar la definición de esta competencia. Entonces, primero vamos a ver las capacidades. ¿Cuántas capacidades tiene la competencia lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna? Tiene 3 capacidades. Obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto, y la tercera capacidad, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Entonces, ¿qué cosa implica obtener información del texto escrito? Como podrán darse cuenta, estas 3 capacidades de la competencia lectora obedecen a los 3 niveles de comprensión lectora. Por un lado, la capacidad obtiene información del texto escrito, corresponde al nivel de comprensión literal. ¿Por qué? Porque con esta capacidad lo único que tiene que hacer el estudiante es ubicar, localizar información que se encuentra escrita explícitamente en el texto. Se encuentra literalmente en el texto. Entonces, el único trabajo del que lee, el estudiante o cualquier lector, va a ser volver a leer el texto y señalar en qué parte del texto se encuentra esa información que les está requiriendo. Entonces, es un nivel de comprensión muy básico, puesto que solamente hay que tener memoria para recordar en qué parte del texto se encuentra esa información. Entonces el lector vuelve al texto y en alguna parte del texto ubica, señala, localiza esa información.
que puede ser relevante o puede ser complementaria, pero que se encuentra escrita literalmente en el texto. Es por eso que el lector lo puede sombrear, lo puede resaltar, lo puede subrayar, porque se encuentra explícito ahí en el texto. A este nivel de comprensión literal, a esta capacidad de obtener información explícita del texto, Cassani lo llama leer las líneas. Daniel Cassani dice que consiste en leer las líneas porque simplemente la información se encuentra impresa en las líneas del texto escrito. Está impresa, se encuentra de manera explícita, se encuentra de manera literal. Entonces, lo que tiene que hacer el lector simplemente es leer las líneas que están ahí impresas. Por eso les decía, es un nivel de comprensión muy básico. Por ejemplo, si planteamos a los estudiantes la lectura de una noticia, si le preguntamos al estudiante qué ocurrió, el estudiante vuelve a leer el texto y ubica en qué parte de la noticia se encuentra el hecho que ha ocurrido. Ah, un accidente de tránsito, etcétera. ¿Dónde? ¿Dónde ha ocurrido el hecho? Nuevamente vuelve al texto y ubica en qué parte de la noticia dice que ha ocurrido en el kilómetro tal de la Panamericana Sur, etcétera. ¿Cuándo? ¿Cuándo ha ocurrido el hecho? El estudiante vuelve a leer la noticia y ubica en alguna parte de la noticia cuándo ha ocurrido, en la madrugada del sábado 3 de junio del 2023, etc. ¿Quién o quiénes? ¿Quién o quiénes, a quién o a quiénes les ha sucedido este hecho? Y bueno, ahí también se ubica en el texto, en alguna parte de la noticia va a encontrar que ha ocurrido, por ejemplo, a quienes les ha ocurrido a pasajeros que se trasladaban a Ica, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿cómo? ¿Cómo ocurrió? Ah, el conductor se quedó dormido, pasó al carril contrario, etcétera. Es información que se encuentra en las líneas, es información que se encuentra impresa en el texto. Entonces, es información explícita, literal, que se encuentra en el texto. Por eso que se puede subrayar, resaltar. Entonces, ese tipo de tarea, cuando le pedimos al estudiante que ubique información que se encuentra en el texto, literalmente, ahí está obteniendo información del texto escrito. Y está movilizando la capacidad, obtiene información del texto escrito. Información explícita. La otra capacidad infiere e interpreta información del texto. Como se podrán dar cuenta, esta capacidad corresponde al nivel de comprensión inferencial, que es un nivel de comprensión de mayor complejidad, de mayor dificultad, mayor grado de dificultad, porque acá el lector ya no va a ubicar en alguna parte del texto la información explícita, sino que a partir de esa información explícita que le presenta el texto, el lector va a tener que relacionar esas ideas explícitas, va a tener que establecer relaciones lógicas entre una y otra idea explícita para que pueda sacar sus propias conclusiones, para que pueda hacer conjeturas, para que pueda hacer deducciones, inferencias. Entonces, en esta capacidad infiere e interpreta información del texto, el lector no solamente va a ubicar información explícita, sino que además de esa información explícita, relacionando esas ideas explícitas, va a tener que deducir información nueva. Entonces, las deducciones, las inferencias, no es que surgen de la nada, no es lo que el lector cree, piensa u opina, sino que las inferencias son deducciones lógicas que salen de la información explícita, salen de relacionando la información explícita que se encuentra en el texto. Por eso que cuando le pedimos al estudiante que obtenga información del texto, generalmente se pregunta según el texto, porque según el texto ahí en las líneas está la información.
pero cuando queremos que infiera o deduzca información, le decimos a partir de las ideas del texto. Entonces, ¿por qué? Porque las inferencias surgen a partir de las ideas explícitas que se encuentran en el texto. Por ejemplo, si en el texto explícitamente dice que Kimani Marush, un granjero, ingresó a la educación escolar, a la educación primaria a los 84 años, y en otra idea explícita, en otra parte del texto, dice que Kimani Maruch murió a los 90 años. Entonces ahí tenemos dos ideas explícitas, que empezó a estudiar a los 84, que murió a los 90 años. Entonces, si yo le hago una pregunta de inferencia para que deduzca información, le podría preguntar cuántos años estudió Kimani Maruch en la escuela. Entonces, ¿cómo va? Esa información no se encuentra explícita en el texto, pero el lector la puede deducir. ¿Cómo? Estableciendo relaciones entre las ideas explícitas. Una idea explícita dice que ingresó a los 84 años, otra idea explícita dice que murió a los 90. Relacionando esas dos ideas explícitas, podemos deducir que estudió 6 años. Estudió 6 años en la escuela. Entonces, ¿cuántos años estudió? 6 años. ¿Lo dice el texto literalmente? No. El lector lo ha tenido que inferir o lo ha tenido que deducir a partir de la información explícita, estableciendo relaciones entre las ideas explícitas que presenta el autor en el texto. Entonces, las inferencias es deducir información nueva a partir de la información explícita, estableciendo diversas relaciones lógicas entre las ideas explícitas que presenta el texto y algunas ideas que se tienen que deducir, son ideas implícitas. Entonces, ahí hace inferencias, pero esta capacidad no solamente dice infiere, sino que también incluye a la interpretación. Dice infiere e interpreta información del texto. Entonces, infiere ya sabemos que es deducir información nueva, hacer conjeturas, sacar conclusiones a partir de lo que dice el texto literalmente, pero además de las inferencias viene la interpretación. ¿Cómo interpreta el lector? El lector interpreta a partir de la información explícita que se encuentra en el texto, a partir de la información implícita que ha deducido y estableciendo relaciones entre las ideas explícitas, las ideas implícitas y los saberes previos del lector, a partir de eso va a poder hacer las interpretaciones. Y puede interpretar una expresión, por ejemplo, ¿qué quiere decir en el texto la expresión se convirtió en un símbolo de la perseverancia para los niños de su pueblo? ¿Qué quiere decir esa expresión? Se convirtió en un símbolo de perseverancia. Ahí el lector tiene que interpretar, relacionando la información explícita que dice el texto más la información implícita que ha deducido, puede interpretar y decir, ah, bueno, es que se convirtió en un ejemplo, en un modelo, en una persona que merecía imitar porque entró a estudiar a los 90 años, perdón, a los 84 años. No hay edad para el que quiere aprender a leer y a escribir. Entonces, miren, cuando interpreta ahí una expresión o también se puede interpretar el texto en general, el sentido global del texto también, la interpretación ya entra a tallar las experiencias de vida del lector y los saberes previos con los que cuenta también. Y va a hacer una interpretación de las expresiones que se mencionan en el texto o del texto en general. Entonces, esa es la capacidad, infiere e interpreta información del texto. Hace deducciones de información implícita, pero también interpreta expresiones que pueden estar en un sentido figurado o pueden estar en un sentido irónico. Entonces el lector tiene que descubrir si allí hay ironía, si allí hay simbología, para que pueda hacer una interpretación. Tiene que darse cuenta si está escrito con un lenguaje connotativo o si está escrito con un lenguaje denotativo, y a partir de ello hacer las interpretaciones correspondientes, sin salirse del
las ideas del texto, ¿no? La interpretación no es pues interpretar sobre cualquier otra cosa, sino sobre las ideas que transmite el autor en el texto. Bueno, a este nivel de comprensión inferencial e interpretativo, Casani lo llama leer entre líneas. ¿Por qué leer entre líneas? Porque acá ya no va a leer literalmente las líneas, lo que comunica el autor en las líneas, sino que va a tener que deducir información nueva, estableciendo relaciones entre las ideas que están explícitas, esas ideas que están en las líneas. Entre esas líneas hay información implícita. Entonces, leer entre líneas implica hacer conclusiones o deducciones a partir de lo que dicen las líneas. Por eso es leer entre líneas. Entre una y otra línea, ¿qué información puedo deducir? ¿Qué conclusiones puedo sacar? Entonces, en una línea dice que estudió e ingresó a los 84 años a la escuela, en otra línea dice que murió a los 90. Entre esas dos líneas yo puedo deducir información nueva. Entre esas dos líneas puedo sacar mi conclusión de que estudió 6 años. Entonces, leer entre líneas le llama Casani porque hay que leer lo que está entredicho o lo que se puede, lo que está implícito entre esas líneas que están de manera explícita. Y, por ejemplo, ¿qué podemos deducir? En el texto se deduce siempre el tema. Hay textos que vienen con título, otros que no tienen título. Generalmente en el título viene el tema. Pero si no tiene título, entonces el tema se tiene que deducir. ¿Cómo se deduce el tema? A partir de la recurrencia del texto, es decir, uno lee el texto y va a haber siempre una expresión que se repite constantemente a lo largo de todo el texto. Entonces hay recurrencia de esa expresión. Esa recurrencia nos da la idea de que de eso se está hablando, de ese tema, porque se está repitiendo ya sea con la misma expresión o usando sinónimos, pronombres, referentes, etc. Entonces, se deduce el tema. ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata? Se puede ver la recurrencia de alguna expresión, cuál es la expresión que más se repite a lo largo del texto, o se puede revisar el título, y en el título básicamente se encuentra el tema. Pero no dice en ningún texto, no aparece de manera explícita, no dice este texto trata sobre tal cosa, no dice explícitamente, sino que el lector lo va a tener que deducir. Así también el propósito del autor o el propósito, también el propósito del lector no aparece de manera explícita en un texto. El propósito del autor siempre también hay que deducirlo. En ningún texto vamos a encontrar que el autor diga, bueno, este texto lo he escrito con el propósito de tal cosa. No dice explícitamente en ningún texto ni el tema ni el propósito. Entonces, esa es tarea del lector, deducir el propósito del autor. ¿Para qué ha escrito este texto el autor? Eso se va a deducir a partir de las ideas explícitas e implícitas que presente el texto. ¿Para qué ha utilizado tal expresión? También, o ¿para qué ha utilizado comillas? Bueno, yo que ha usado para hacer notar o resaltar que es una ironía. ¿Por qué habrá usado negrita? Porque quiere resaltar que es una idea importante. Entonces, ahí va a tener que deducir con qué intención ha usado el autor esos recursos textuales. Entonces, son preguntas que pueden servir para que los estudiantes deduzcan información nueva. ¿Qué podemos deducir de la expresión tal? Se puede hacer una deducción a partir de la información explícita, de la expresión que se encuentra ahí de manera explícita. También se puede deducir el significado de palabras. ¿Qué significa la palabra tal? Bueno, no lo dice literalmente, pero a partir de las otras palabras que rodean y acompañan a esa palabra, el lector puede deducir el significado de esa palabra. Entonces,
La segunda capacidad infiere e interpreta información del texto, implica sacar conclusiones, conjeturas o hacer inferencias, deducir información nueva a partir de la información explícita en el texto. Y bueno, les decía, Casani lo llama leer entre líneas, porque se tiene que leer esa información que no está explícita en las líneas, sino que está oculta entre esas líneas. Y la tercera capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Esta capacidad corresponde al nivel de comprensión crítico-valorativo. La capacidad 1 obtiene información del texto escrito, corresponde al nivel de comprensión literal. La capacidad infiere e interpreta información del texto, corresponde al nivel inferencial, nivel de comprensión inferencial. Y la capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito, corresponde al nivel de comprensión crítico-valorativo. ¿En qué consiste el nivel crítico-valorativo? En criticar, en juzgar, en cuestionar las ideas del texto o también la forma como está escrito el texto. Entonces, juzgar, cuestionar, criticar, implica dar una opinión personal, ya sea a favor o en contra de una idea o de una forma como ha escrito el autor. También implica cuestionar, dar una opinión o una apreciación personal, ya sea de acuerdo o en desacuerdo de alguna idea o de alguna forma que ha usado el autor para escribir el texto. Entonces, esta capacidad es la competencia, perdón, el nivel de comprensión crítico implica crítico valorativo porque también va a ser una valoración. Me parece bien, me parece mal, me parece importante, me parece que no es relevante, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Entonces, eso es lo que el lector va a hacer a partir de lo que dice el texto. Entonces, en el nivel crítico valorativo, el estudiante va a dar una opinión personal, ya sea sobre el contenido del texto, o sea, sobre las ideas que el autor comunica en el texto. Estoy de acuerdo con esta parte, no estoy de acuerdo con la expresión tal. Entonces, va a dar su opinión sobre las ideas, sobre el contenido, sobre la información que muestra el texto, pero también va a ser una valoración, va a dar una opinión también sobre la forma como ha escrito el autor el texto. Si le parece bien que haya usado negrita, que haya usado cursiva, que haya usado comillas, que haya usado la estrategia de la definición, etc. Entonces, cuando queremos que el estudiante reflexione y evalúe la forma, el contenido y el contexto del texto escrito, le vamos a hacer preguntas de opinión personal. Preguntas de opinión personal. Entonces aquí el estudiante va a opinar ya sea sobre las ideas del texto, que es el contenido, o sobre la forma como ha escrito el autor el texto. Eso es aspectos formales. Además, esta lectura, esta capacidad implica hacer una lectura crítica del texto. Reflexiona y evalúa implica también hacer una lectura crítica del texto. ¿Cómo se hace la lectura crítica? Cuando se lee lo que está oculto detrás de las líneas, lo que está escondido, lo que no lo dicen en forma literal, sino que se encuentra oculto detrás de lo que dice. Por ejemplo, yo siempre les pongo el ejemplo de la letra de una de las canciones de Grupo 5. En esa canción dice, quiero un caldo de gallina. Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana. Eso es lo que dice literalmente el texto. Eso es lo que dice literalmente. Pero si hacemos una lectura crítica de esas líneas, si leemos críticamente, vamos a tener que descubrir, vamos a tener que revelar las ideologías que se esconden atrás de esas palabras que ha usado el autor. Como yo soy hombre, yo tengo hambre. Y tú, que eres mi mujer, me preparas el caldo.
porque yo soy el hombre, yo tengo hambre, tú que eres la mujer, tienes que prepararlo para mí. Pero si el que tiene hambre es él, ¿por qué no se prepara él? No, pues como hay una ideología machista, entonces yo que soy hombre, yo tengo hambre, así que tú que eres la mujer, te vas y me preparas el caldo porque tengo hambre. Y si quieres, si necesitas ayuda, que te acompañe tu hermana que también es mujer, porque el lugar de las mujeres es la cocina. Tienen que preparar el caldo para que los hombres tomemos el caldo y sigamos tomando, bebiendo alcohol, etcétera. Entonces, miren, hacer una lectura crítica implica develar, descubrir qué se esconde detrás de las palabras que usan los autores en los textos que escriben. Entonces, eso es también, por ejemplo, hacer lectura crítica de las noticias que publican los diarios, hacer lectura crítica de la narración de noticias que hacen oralmente los medios de comunicación en los noticieros de televisión, llevar esos videos al aula o esas noticias impresas al aula para develar lo que se esconde detrás de esas palabras que usan los periodistas cuando escriben una noticia. Entonces, cuando quieren destruir a una persona, usan palabras en la narración de las noticias, ya sea oral o escrita, usan palabras que van a maximizar, van a, eh, van a exagerar un hecho o un error muy mínimo. Pero si están a favor de esa persona, van a usar, por más que haya cometido un error muy grave, lo van a minimizar. Van a usar palabras que disminuyan o que relativicen ese hecho, ese error que ha cometido. Entonces, miren, como dice Casani, el lenguaje tiene poder, las palabras tienen poder. Tiene su libro El poder de las palabras, y ahí nos habla de la lectura crítica. Hay que develar qué ideologías, qué estereotipos se esconden detrás de las palabras que usan los autores. Entonces, eso implica hacer una lectura crítica también, develar qué se esconde detrás de lo que escriben los autores en los textos. Y podríamos develar sus ideologías machistas, racistas, sus ideologías, por ejemplo, también de odio homofóbicas o también de xenofóbicas, odio a los extranjeros, etc. Se puede develar, descubrir todas esas ideologías y también los estereotipos haciendo lectura crítica de los textos. Entonces, miren, esta capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito, implica también que los estudiantes den una opinión personal sobre lo que se esconde detrás de las líneas, ¿no? Lo que está oculto detrás de las líneas, una opinión sobre las ideas del texto, también sobre la forma como está escrito el texto y también sobre las ideologías, estereotipos que están ocultos en las palabras que ha usado el autor. Entonces, esas son las tres capacidades de la competencia. Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. Ahora vamos a revisar la definición de esta competencia. ¿Cómo se define la competencia lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna? Esta competencia lectora se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. ¿Qué significa eso? Interacción dinámica. ¿Qué significa interacción dinámica? Interactuar es dar y recibir, intercambiar. ¿Quiénes van a dar y recibir? ¿Quiénes van a interactuar dinámicamente? El lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan a la lectura. Cuando un lector se enfrenta a un texto, para que pueda comprender las ideas del texto, tiene que haber interacción dinámica entre el lector, el texto que va a leer y el contexto sociocultural que enmarca la lectura, es decir, ese contexto que ha llevado a que un autor escriba el texto, ese mismo contexto que ha llevado a una persona a leer ese determinado texto.
Entonces, tiene que haber interacción dinámica entre estos tres elementos. ¿Qué es lo que aporta el lector? Cuando un lector coge un texto para leerlo, el lector no está en blanco. Su mente no está en blanco. Ese lector tiene saberes previos, tiene experiencias de lectura anteriores, ha leído antes diversos tipos de textos y cuando ha leído ha podido identificar diversas estructuras o secuencias textuales. Por eso es que ya tiene saberes previos de cuándo un texto es narrativo, cuándo es argumentativo, cuándo es expositivo, cuándo es instructivo, descriptivo, etc. Entonces el lector no llega en blanco, el lector llega con un conjunto de saberes previos y de saberes de diverso tipo. Tiene saberes de cultura general, tiene conocimientos de diferentes disciplinas del saber, tiene conocimientos de las diversas conocimientos del mundo en general, tiene experiencias, tiene conocimientos sobre diversos temas, tiene conocimientos sobre diversos tipos de textos, tiene conocimientos sobre todo del código del español, de la gramática del español. Si no conoce el código, la gramática del español, ¿cómo podría decodificar o leer un texto que está escrito en español? Entonces, el lector tiene conocimientos de gramática, de sintaxis, de semántica, sabe qué significa cada palabra, de lo contrario no podría comprender lo que dice el texto. Entonces, miren, cuando el lector se enfrenta a un texto, activa y moviliza todos los saberes que cuenta, saberes previos que tiene. El texto, ¿qué aporta? El texto aporta el contenido y la forma. El contenido quiere decir las ideas que comunica el autor en ese texto. La información, los datos, los hechos, las opiniones, todo lo que ha escrito el autor en el texto, eso aporta el texto. Por un lado, la información, el contenido, y por otro lado, aporta la forma, cómo ha estado escrito este texto. Aporta la secuencia textual o estructura textual. ¿Qué secuencia tiene este texto? ¿Introducción, desarrollo y conclusión? ¿O es tesis, argumentación y conclusión? ¿O su secuencia es inicio, nudo y desenlace? ¿Qué secuencia textual tiene el texto que estoy por leer? Entonces el texto también no solamente aporta contenido, ideas, sino también forma. Aporta la forma como está escrito, qué estructura o qué secuencia textual tiene el texto, qué estrategias discursivas ha usado el autor en ese texto, qué recursos textuales ha usado el autor en el texto, qué tipo de palabras ha usado, qué marcas textuales. Entonces todo eso aporta el texto. Y además, para que el lector comprenda las ideas del texto, aparte de que él aporta sus saberes previos y sus experiencias, el texto aporta las ideas, la información, la formal también, la estructura, pero además es importante que el lector conozca el contexto sociocultural que enmarca esa lectura. ¿Qué cosa es el contexto sociocultural? Es ese conjunto de circunstancias o de situaciones que han llevado al autor a que escriba el texto. ¿Qué situaciones han llevado a que los especialistas ahora en nuestro Perú, en nuestro país, estén escribiendo textos sobre el dengue, por ejemplo? Están escribiendo infografías, artículos científicos sobre qué consecuencias ocasiona esta enfermedad o qué medidas se pueden tomar para prevenir que haya estos zancudos o mosquitos que contagian del dengue. Entonces, ¿qué situación, qué circunstancias que están ocurriendo en nuestra vida cotidiana han llevado a que los especialistas escriban sobre el dengue? ¿Cuál es ese contexto sociocultural que enmarca los textos escritos sobre el dengue? ¿Cuál es ese contexto? Justamente esa situación de que están aumentando los casos de dengue. Se están muriendo las personas con dengue. Entonces, esa situación, esas circunstancias han llevado a que los especialistas escriban sobre eso. Y esas mismas circunstancias, esas mismas situaciones han llevado a que las personas lean textos sobre el dengue.
se preocupen por leer medidas de prevención, cómo podemos prevenir para protegernos, para cuidarnos, para que no nos piquen los zancudos y no nos enfermemos de dengue. Entonces, miren, es importante que el lector conozca también el contexto sociocultural que enmarca el texto que va a leer, en qué contexto se ha escrito, por qué lo han escrito, en qué contexto, qué estaba pasando en ese lugar, en esa época para que se escriba ese texto. Es como lo que hacemos cuando hacemos que los estudiantes lean textos literarios. Antes de que el estudiante lea el texto literario, primero hacemos que revise fuentes de información confiable respecto al contexto histórico-cultural que enmarca a ese texto literario. Por ejemplo, si vamos a hacer que los estudiantes lean el poema de Melgar, Los gatos, antes de que lea ese texto, hacemos que los estudiantes lean información sobre qué pasaba en el Perú en 1821, para que los estudiantes se ubiquen en el contexto en el que se enmarca el texto, en qué contexto se escribió ese texto. ¿Qué ocurría en el Perú? Bueno, había pugna de poderes, querían gobernar los españoles, querían gobernar los mestizos, querían gobernar los, los criollos o los propios, los nativos. Entonces había pugnas del poder y por eso escribe Melgar Los gatos, ¿no? Que había un gato blanco, un gato negro, un gato de manchado, etcétera, y que se peleaban por el poder y vino un perro y los destrozó a todos porque no estaban unidos. Entonces, miren, para que el estudiante entienda, comprenda el texto, comprenda las ideas de un texto, él tiene que conocer el contexto sociocultural que enmarca ese texto, en qué contexto se escribió y qué circunstancias obligaron a que el escritor escriba ese texto. Entonces, cuando el estudiante lee un texto, antes de leer el texto, conoce el contexto sociocultural en que fue escrito, eso le va a servir para comprender más rápido las ideas del texto. Entonces, si le vamos a hacer que lea un texto sobre el dengue, previamente tendremos que hacer que reflexione sobre la situación o las circunstancias que están ocurriendo en nuestro país actualmente y que han generado la necesidad de que se escriban ese texto sobre el dengue y que también han generado la necesidad de que leamos textos sobre el dengue. Entonces, cuando el estudiante tiene información contextual sobre el texto, conoce en qué contexto se escribió, eso le va a servir para que comprendan las ideas del texto con mayor facilidad. Entonces, por eso es importante, les decía que para que se dé la comprensión de lectura, haya interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que marcan el texto. Bueno, la capacidad, perdón, la competencia lee supone para el estudiante un proceso activo de construcción del sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o comprende la información explícita de los textos que lee, sino que es capaz de interpretarlos y establecer una postura sobre ellos. ¿Qué significa esto? Que comprender un texto implica construir el sentido del texto. ¿Qué cosa es construir el sentido del texto? En, un, en una lectura, cuando se lee un texto, ¿qué pasa? El autor que ha escrito el texto quiere comunicar ideas al lector y sus ideas las comunica dándole sentido. O sea, escribe ideas con sentido para que el lector comprenda la información que le quiere brindar. Entonces, cuando cuando el autor escribe ideas con sentido. Ese sentido es el que tiene que construir el lector cuando lee. Es decir, cuando lee el texto, el lector tiene que construir el sentido que le ha dado el autor a ese texto. Tiene que comprender las ideas, tiene que comprender el sentido que tienen las ideas que ha comunicado el autor. Entonces, comprender un texto es construir el sentido global del texto. ¿Cómo se construye el sentido global del texto? El lector tiene que pasar por los 3 niveles de comprensión. Primero,
por un nivel literal, el estudiante tiene que primero decodificar, reconocer el código del español. Una vez que decodifica y reconoce el código del español, va a poder ubicar información explícita, va a poder localizar esa información explícita. Entonces ahí está en el nivel literal. Comprende ideas que están explícitas en el texto. Pero además de comprender esa información explícita, también tiene que hacer inferencias, tiene que deducir información nueva. Y no solo deducir información nueva, sino que además tiene que interpretar expresiones que expresa el autor en el texto. Entonces, ubica información explícita, deduce información implícita, interpreta expresiones o ideas que escribe el autor y finalmente tiene que tomar una postura, tiene que asumir una postura frente a las ideas del texto y a la forma como está escrito el texto y dar una opinión. Según su postura, va a opinar, me parece bien, me parece mal, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y argumentando, fundamentando muy bien su postura. Entonces, construir el sentido global del texto pasa por el nivel literal, el nivel inferencial e interpretativo y el nivel crítico valorativo. Entonces, para que el estudiante logre construir el sentido global del texto, para que logre comprender el texto en general, tiene que pasar por los 3 niveles de comprensión. Entonces, ¿qué cosa es la lectura? Es una interacción dinámica entre el lector, el texto y el contexto. Ya les había dicho que el lector tiene una serie de saberes y también experiencias sobre el lenguaje, la lengua española, tiene que conocer el código del español, tiene que conocer estructuras textuales, narrativas, expositivas, instructivas, argumentativas, tiene que tener saberes sobre el tema y sobre diversos temas de cultura general, tiene que tener saberes sobre el mundo, cosmovisiones del mundo, formas de ver el mundo, tiene que conocer estrategias de lectura antes, durante y después para que pueda comprender el texto. El texto contiene las ideas, la información, lo que dice el autor, pero además de lo que dice, también el texto nos muestra cómo lo dice el autor, con qué intención lo dice. Entonces, ¿qué dice el autor? Es la información, los datos, los hechos, etc. Cómo lo dice es la forma, qué palabras ha usado, qué estrategias ha usado, qué recursos ha usado. Y con qué intención lo dice es el propósito que persigue como escritor. ¿Para qué ha escrito ese texto? Entonces, todo eso es lo que ofrece el texto. Y el contexto, que viene a ser las situaciones, las circunstancias que enmarcan el texto que va a leer el lector. Entonces, ahí tenemos el contexto, tenemos, por ejemplo, el entorno o contexto social, en qué entorno, en qué contexto social se va a mover este texto. Ha sido escrito para un contexto académico, por ejemplo, para formar profesionalmente a los maestros o a los médicos, a los abogados. Entonces se tiene que saber a qué contexto social o entorno social también corresponde el texto. Si ha sido escrito para abogados, para médicos, para docentes, para público en general, si ha sido escrito para un contexto amical, un contexto familiar, escolar, laboral, comunal, etc. Entonces, de cómo se relacionan estos 3 factores, depende la construcción del sentido global del texto. Entonces, depende de la interacción entre esos 3 factores. Y también ya les decía que la construcción del sentido global de un texto pasa por la comprensión literal, la comprensión inferencial e interpretativa y la comprensión crítica. La comprensión literal tiene que decodificar el español, tiene que reconocer la correspondencia grafía-sonido, a qué sonido le corresponde ese gráfico, esa grafía, y reconocer las letras, las palabras, para que pueda comprender las oraciones, hacer una comprensión literal de lo que dice explícitamente el texto. Después del nivel literal tiene que pasar a la inferencia, a hacer deducciones a partir de la información explícita. Y también tiene que hacer interpretaciones de las ideas que expresa el autor. Finalmente tiene que establecer una postura
y dar a conocer su opinión, si está de acuerdo o desacuerdo con respecto a las ideas vertidas en el texto y también respecto a la forma como está escrito. Entonces, tiene que pasar por los 3 niveles de comprensión para que construya el sentido. El lector construye el sentido de un texto haciendo inferencias, formulando hipótesis, analizando y sintetizando información, contrastando e interpretando ideas, fundamentando opiniones a partir de su conocimiento previo y de sus propósitos comunicativos, considerando la situación comunicativa y el contexto sociocultural. Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer en el aula para que los estudiantes construyan el sentido global de un texto? Tenemos que plantearle tareas al estudiante que le permitan reconocer el propósito del autor, que le permitan reconocer el contexto sociocultural del autor, o sea, a qué contexto pertenece el autor del texto, y también el contexto del lector, en qué contexto, qué situación del contexto le ha llevado a leer un texto. También el estudiante tiene que distinguir la información relevante de la complementaria. El lector o el estudiante tiene que deducir conclusiones, hacer conjeturas, tiene que reconocer la postura del autor si es que el texto es argumentativo, tiene que reconocer la tesis o postura, la opinión y también los argumentos con los que está defendiendo su postura. El lector tiene que interpretar las ideas que muestra el texto, también tiene que contrastar esas ideas, contrastar, relacionar, ver sus semejanzas y diferencias. El estudiante o el lector tiene que comparar ideas de 2 o más textos sobre un mismo tema. Aquí el docente tiene que plantearle la estrategia de la lectura intertextual. Entonces, el estudiante va a leer 2 o más textos sobre un mismo tema para que contraste, compare las ideas, en qué se parecen, en qué se diferencian, y le sirva para poder comprender el tema. Entonces, lectura intertextual. El estudiante tiene que analizar y sintetizar información. Por ejemplo, analiza la información que muestra el texto y tiene que reconocer de esa información cuál es la información relevante, cuál es la información secundaria. Y usando la información relevante, puede realizar un resumen, puede sintetizar información. El estudiante tiene que analizar y seleccionar críticamente diversas fuentes de información confiables. Tiene que seleccionar las fuentes de información confiables. Tiene que aprender a identificar cuándo una fuente de información es confiable y cuándo no lo es. Entonces, para eso tiene que analizar si lo escribió un especialista en el tema, si este texto ha sido publicado en una página confiable de alguna organización o de algún gobierno. Entonces, tiene que seleccionar, saber seleccionar fuentes de información confiable. El estudiante tiene que discriminar hechos de las opiniones, tiene que saber reconocer cuándo es un hecho y cuándo es una opinión. El estudiante tiene que aprender a identificar los sesgos que se dan en un texto, si está a favor o en contra de una persona o de un hecho. Tiene que reconocer esos sesgos del estudiante. Tiene que saber reconocer los prejuicios e ideologías que el autor demuestra a partir de las palabras que usa. Esa es la lectura crítica. Entonces, el estudiante tiene que reconocer los prejuicios, las ideologías, los estereotipos, los sesgos que se presentan en un texto. El estudiante tiene que distinguir elementos ficcionales de elementos que no son ficcionales para que sepa si está frente a un texto literario o un texto no literario. Entonces, es importante que distinga los elementos ficcionales de los elementos no ficcionales. Es importante que el estudiante detecte, reconozca las metáforas, las ironías, los sentidos figurados, porque si no los detecta, va a comprender mal el texto.
tiene que saber y darse cuenta si es una manera simbólica de decir algo, si es una metáfora, si está ironizando, si lo está diciendo en son de burla. Tiene que reconocer si lo está diciendo de manera simbólica, si lo está diciendo en son de burla, si lo está diciendo en sentido figurado, porque si no nota eso, lo va a comprender como si estuviera hablando con un lenguaje denotativo y va a ser una interpretación errada del texto. El estudiante tiene que evaluar la consistencia y validez de los argumentos. Si el texto es argumentativo, si está leyendo un texto argumentativo, el estudiante tiene que evaluar los argumentos con los que está defendiendo la postura el autor. ¿Son consistentes? ¿Son argumentos sólidos? ¿Son argumentos válidos? Entonces tiene que evaluar si son argumentos sólidos, consistentes, válidos, y también tiene que evaluar si las evidencias que utiliza en el texto respaldan la postura o a lo mejor contradicen la postura. Tiene que evaluar eso. También el estudiante cuando lee tiene que evaluar el uso de recursos, de forma, si ha usado un lenguaje formal, si ha usado un lenguaje informal, si los párrafos se han dispuesto de manera ordenada, si se le ha puesto subtítulos a cada subtema, etc. El estudiante tiene que identificar incoherencias, tiene que identificar incorrecciones en el texto. Si a lo mejor el autor escribió una idea que no es coherente con el tema del cual está tratando. Entonces es importante que reconozca las incorrecciones, las incoherencias, los vacíos de información que se presentan en el texto. Entonces eso es importante que lo reconozca para que pueda criticar, valorar, cuestionar, juzgar la forma como ha escrito el autor el texto. Bien, coleguitas, hasta ahí entonces la parte teórica, hasta ahí la información teórica y bueno, vamos a ver ahora la parte práctica de los casos. No sé si hay alguna pregunta hasta allí respecto a la información teórica. No sé si tienen algún comentario, alguna duda, o de lo contrario podríamos continuar con los casos. ¿Hay alguna duda? No, vamos a continuar entonces. Está claro, excelente. Entonces vamos a ver ahora los casos. A ver, tenemos una primera situación. En el marco de las elecciones municipales de la localidad, una docente y los estudiantes de cuarto grado conversan sobre la edad mínima para ejercer el derecho a votar. Edad mínima para ejercer el derecho a votar. Sobre eso están conversando los estudiantes. Durante el diálogo, una de las estudiantes comentó que en algunos países las personas pueden votar a partir de los 16 años. Sí. En este contexto, la docente les pidió buscar información acerca de las diversas posturas existentes sobre el tema. Estos son dos textos que los estudiantes han seleccionado para comentarlos en clase. Tenemos el texto A y el texto B. El texto A dice: la razón principal para que la edad de sufragio en España se reduzca radica en que la gran mayoría de derechos y deberes de las personas
se adquieren a los 16 años y no a los 18 años de edad. Es conveniente que a los 16 años se tenga derecho al voto de la misma manera que se les reconoce a los adolescentes otros derechos que exigen una gran responsabilidad. Así, se suele olvidar que la ley española reconoce que los adolescentes pueden tener licencia de armas desde los 14 años. A los 16 años pueden contraer matrimonio. A la ley de 1981, la mujer podía contraer matrimonio a los 12 y el varón a los 14. Pueden dejar los estudios, pueden buscar trabajo y pagar impuestos. Para todo ello, pensamos que los adolescentes están suficientemente maduros, pero no para votar. Por ello, resulta fundamental que las autoridades legislativas reflexionen sobre la necesidad de modificar la edad mínima para ejercer la ciudadanía española a plenitud. De otro modo, seguirán siendo evidentes las incoherencias legales que existen en cuanto a los derechos y deberes que se adquieren durante la adolescencia. Bien, ese ha sido el texto A. Como podemos darnos cuenta, en este texto es argumentativo y bueno, el autor defiende la postura de que los adolescentes a los 16 años ya deben votar. Y dice que, bueno, en España a los 16 años tienen derechos para portar armas, para casarse, etcétera, para muchas cosas, pero para votar no. Entonces dice, ¿por qué para votar no si tienen derecho a otras cosas? Entonces deberían votar a partir de los 16, dice el autor del texto A. Ahora veamos qué dice el texto B. Adelantar la edad del voto a los 16 años en España, además de no ser consecuente con nuestro marco jurídico, es una medida que le otorgaría a los adolescentes una responsabilidad para la que no están preparados. Los defensores de la reducción de la edad del voto arguyen que a los 16 años los adolescentes asumen responsabilidades penales, pero no dicen que son aquellas contempladas en la ley del menor y no en el Código Penal. Por lo que, por ejemplo, un menor español de 18 años no puede ir a prisión. De otro lado, diversos estudios en psicología del desarrollo han demostrado que los adolescentes suelen tener actitudes más impulsivas que los adultos, debido a que son menos objetivos y emocionalmente más vulnerables que a los 18 o 21 años. Asimismo, se interesan más por las consecuencias de sus decisiones en un corto plazo que por las consecuencias que esas mismas decisiones conllevarían en un largo tiempo. Esto, sin duda, pensando en políticas gubernamentales y de Estado, es peligroso. Entonces, creemos que lo mejor es dejar de centrarse solo en el derecho al voto y reorientar la vista hacia todos los deberes que supone la mayoría de edad en nuestro país. Bien, entonces en el texto B, también es un texto argumentativo, pero a diferencia del texto A, la postura que defiende aquí el autor es de que no se debe adelantar la edad para que voten los adolescentes en España. No se debe adelantar a 16 años, dice. Que si bien tienen, tienen derechos a algunas, tienen algunos derechos, dice a los 16, pero no pueden ir a la cárcel porque no son derechos contemplados en el Código Penal, sino en la ley del menor.
Entonces dice que no es adecuado que los adolescentes voten porque son impulsivos, no se hacen responsables de sus decisiones a largo tiempo, a largo plazo, etc. No está de acuerdo en que se reduzca la edad de voto. Como pueden darse cuenta, esta es una lectura intertextual, es decir, lectura de dos textos, pueden ser más, sobre un mismo tema, pero en este caso, como el texto es argumentativo, los textos son argumentativos, se ha considerado dos textos de diferente postura. La lectura intertextual no necesariamente tiene que ser de un texto argumentativo, puede ser de textos explicativos o expositivos, que tratan del mismo tema, pero de repente desde diferentes perspectivas. Entonces, esa es la estrategia de la lectura intertextual, leer dos o más textos de un mismo tema y responder preguntas de comprensión que integren información de ambos textos. No de cada texto por separado, sino de los que integra información tanto del texto A como del texto B para que el estudiante demuestre que ha establecido relaciones tanto de las ideas del texto A como del texto B. Y a partir de esas ideas de ambos textos pueda sacar sus propias conjeturas, pueda realizar sus propias interpretaciones, integrando información de dos textos. Entonces, esa es la lectura intertextual. Vamos a las preguntas. Pregunta 1. Durante el diálogo de los estudiantes sobre los textos, la docente ha propuesto varias preguntas. O sea, para que dialoguen sobre los textos que han leído, la docente plantea preguntas. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en que los estudiantes deduzcan información solo del texto B? A, B o C. ¿Qué dicen? ¿Cuál de las tres preguntas sirve para que el estudiante deduzca información solo del texto B? Ya sabemos que las deducciones o inferencias se hacen a partir de las ideas explícitas. Relacionando información explícita, se hacen las conjeturas, las deducciones. Entonces, ¿cuál de las tres preguntas podrían servir para que el estudiante deduzca información solo del texto B? A. Según el texto, ¿por qué los adolescentes suelen ser más impulsivos que los adultos? ¿Por qué los adolescentes suelen ser más impulsivos que los adultos? Si tenemos buena memoria, vamos a recordar rápidamente que en el texto B lo dice explícitamente por qué los adolescentes suelen ser más impulsivos que los adultos. Volvemos al texto B y ubicamos en el texto dónde está esa información. Dice acá, de otro lado, diversos estudios en psicología del desarrollo han demostrado que los adolescentes suelen tener actitudes más impulsivas que los adultos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Debido a qué? Debido a que son menos objetivos y emocionalmente más vulnerables que a los 18 o 21 años. Ahí está, de manera explícita. Los adolescentes suelen tener actitudes más impulsivas debido a que son menos objetivos y emocionalmente más vulnerables que a los 21 años. Esta información está explícita. Entonces, no sirve para que los estudiantes deduzcan información del texto B, sino sirve para que obtengan información explícita del texto B. Entonces, no puede ser la respuesta la A. La B dice, según las leyes españolas, ¿a qué edad una persona tiene responsabilidades penales? Si tenemos buena memoria, también nos vamos a acordar que en alguna parte del texto B dice a qué edad una persona tiene responsabilidades penales. Volvemos a leer el texto B y lo encontramos de manera explícita.
Dice, a los 16 años los adolescentes asumen responsabilidades penales. Entonces, ¿a qué edad los adolescentes asumen responsabilidades penales? A los 16 años. Lo dice el texto B de manera explícita. Entonces, esa pregunta también sirve para que obtengan información explícita, pero no para que deduzcan. Entonces, no puede ser la A ni tampoco la B, porque esa información está explícita. La respuesta es la C. ¿Por qué, según el texto, los adolescentes no están listos para ejercer su derecho al voto? ¿Por qué no están listos para ejercer su derecho al voto? Según el texto B. Entonces, ya les decía que las deducciones o las inferencias surgen de la información explícita. Entonces, no es que vamos a deducir de la nada, sino que según las ideas del texto, según esas ideas explícitas del texto, vamos a deducir información nueva. Entonces, ¿por qué no están listos para ejercer su derecho al voto? Explícitamente dice, explícitamente dice que los adolescentes suelen tener actitudes más impulsivas que los adultos. Entonces, no deberían votar porque son muy impulsivos. ¿Qué más dice explícitamente? Que se interesan más por las consecuencias de sus decisiones a un corto plazo y no de las decisiones a largo plazo. ¿Qué más? Entonces, miren, si son impulsivos, no son responsables porque no se hacen responsables de sus decisiones a largo plazo, solo se responsabilizan de las decisiones a corto plazo, entonces podemos deducir que no es conveniente que los adolescentes voten porque no están preparados. No están preparados, no han madurado, no han desarrollado todavía emocionalmente, son impulsivos y no se hacen responsables de sus consecuencias a largo plazo. Entonces, podemos deducir que no están preparados para votar. Se deduce que no están listos. ¿Por qué los adolescentes no están listos? Porque no están preparados emocionalmente, psicológicamente. Son muy impulsivos y son muy irresponsables. Eso lo hemos deducido a partir de la información explícita. Entonces, la respuesta de la 1 es la C. Otra pregunta. En otro momento de la actividad de lectura, la docente busca que los estudiantes obtengan información explícita presentada únicamente en el texto A. Obtengan información explícita. ¿Qué tiene que hacer el estudiante? Simplemente señalar en el texto A la información que se encuentra allí presente de manera literal o explícita. Eso es obtener información explícita, señalar, localizar, ubicar en el texto, en qué parte del texto se encuentra esa información de manera literal. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para ello? A ver, A, B o C. ¿Cuál de las tres preguntas sirven para que el estudiante obtenga información explícita? A, B o C.
A. ¿Cuál es la razón principal por la que se debe reducir la edad del voto en España? B. ¿Por qué crees que ha cambiado la edad mínima para contraer matrimonio en España? C. ¿Qué quiere decir el autor cuando afirma que existen incoherencias en las leyes de España? Cuando me preguntan qué quiere decir el autor cuando afirma y la expresión, entonces cuando me preguntan qué quiere decir el autor, ahí me están pidiendo que interprete. Entonces, ¿qué quiere decir el autor cuando afirma que existen incoherencias en las leyes de España? Tiene que interpretar el estudiante. Ah, lo que quiere decir es que, bueno, las leyes de España no son coherentes porque a los 16 años sí les permiten portar armas, pero no les permiten votar, etcétera. Entonces, está explicando, interpretando lo que quiere decir el autor con esta expresión. Eso corresponde a la capacidad, infiere e interpreta. No a la capacidad, obtiene información explícita. Entonces, no puede ser la respuesta la C. La B dice, ¿por qué crees que ha cambiado la edad mínima para contraer matrimonio en España? Antes se casaban las mujeres a los 12, los hombres a los 14. ¿Por qué ahora se pueden casar a partir de los 16? ¿Por qué crees que ha cambiado? Cuando me preguntan por qué crees, lo que están pidiendo es una opinión personal. Ah, bueno, yo creo, desde mi punto de vista, yo creo que se dieron cuenta que eran muy niños, muy inmaduros, que fisiológicamente también no estaban preparados para tener hijos, etc. Entonces, ahí da su opinión personal, tomando en cuenta los saberes previos con los que cuenta y sus experiencias de vida también. Entonces, la B es para que reflexione y evalúe sobre el contenido del texto, no para que obtenga información explícita. La respuesta es la A. ¿Cuál es la razón principal por la que se debe reducir la edad del voto en España? Vamos al texto A y lo encontramos en la primera oración. ¿Cuál es la razón principal por la que se debe reducir la edad del voto en España? Y aquí lo dice literalmente. La razón principal para que la edad de sufragio en España se reduzca radica en que la gran mayoría de derechos y deberes de las personas se adquieren a los 16 años y no a los 18 años. Ahí está, de manera explícita. Entonces, como solamente el lector ha tenido que señalar la información que se encuentra literalmente en el texto, ahí ha movilizado la capacidad, obtiene información explícita. Entonces, la respuesta, efectivamente, tal como ustedes han respondido, es la A. Otra pregunta. La docente pidió a los estudiantes que comenten algún aspecto de los textos A y B que les haya llamado la atención. A continuación se presentan las intervenciones de 3 estudiantes. Van a comentar sobre lo que más les llamó la atención de los textos A y B. Amalia dice, yo pienso que los menores de 18 años sí podemos ser objetivos a la hora de elegir a las personas que nos representarán. Por ello, no estoy de acuerdo con lo que dice el texto B. Berta dice, yo creo que estos textos han sido escritos por representantes de algunos partidos políticos. Ellos buscan que los adolescentes voten por ellos en las elecciones para beneficiarse. Camila dice, los textos A y B utilizan información sobre las leyes para defender sus propuestas. Dicha información está relacionada con los deberes y derechos de los españoles menores de 18 años. Pregunta, ¿qué estudiante ha elaborado una deducción que integra información de los textos A y B?
una deducción de los textos A y B, que integra información de los textos A y B. Amalia, Berta o Camila. No puede ser Amalia, porque Amalia de frente da su opinión sobre el texto B. Dice, no estoy de acuerdo con lo que dice el texto B, porque los menores de 18 años sí podemos ser objetivos a la hora de elegir a las personas que nos representarán. Entonces, ¿qué ha hecho Amalia? Ha dado una opinión personal sobre las ideas del texto B. No ha hecho ninguna deducción, sino que ha opinado sobre el contenido del texto B. Pero como nos piden que haga una deducción que integre información de los textos A y B, entonces no puede ser la respuesta a Amalia. Berta dice, yo creo que estos textos, se refiere a los textos A y B, han sido escritos por representantes de algunos partidos políticos. Ellos buscan que los adolescentes voten por ellos en las elecciones para beneficiarse. La pregunta es, en el texto B, ¿quieren que los adolescentes voten para que se beneficien? No, porque en el texto B está en contra de que voten los adolescentes. ¿Por qué? Porque no son maduros, son impulsivos. Entonces no puede ser que en el texto B quieran que voten los adolescentes para que se beneficien, si en el texto B dice que no deben votar. Entonces tampoco puede ser la respuesta a la B, porque esa es una inferencia, una deducción que ha hecho solo del texto A, no del texto B. La respuesta es la C, Camila. ¿Por qué? Porque Camila dice, los textos A y B utilizan información sobre las leyes para defender sus propuestas. Ella ha deducido, a partir de lo que dice explícitamente el texto A y el texto B, deduce que los autores han usado las leyes para defender sus posturas. ¿Qué información explícita del texto A le ha servido para que diga eso? Para que deduzca. En el texto A dice que la gran mayoría de derechos y deberes de las personas se adquieren a los 16 años y no a los 18 años de edad. Entonces, por eso dice que deberían votar los adolescentes a los 16 años, porque la mayoría de derechos ya se adquieren a los 16 años. Entonces, ahí usa la información legal, las leyes sobre derechos y deberes de adolescentes para defender su postura de que deben votar. En el texto B dice que los defensores de la reducción de la edad del voto argumentan que a los 16 años los adolescentes asumen responsabilidades penales, pero no dicen que son las contempladas en la ley del menor y no en el Código Penal. Entonces, también aquí defiende su postura usando las leyes de deberes y derechos. Aquí dice que sí deben votar porque a los 16 años se adquieren la mayoría de derechos y deberes, y acá dice que no debe reducirse la edad porque es cierto que tienen algunos derechos a los 16 años, pero que están contempladas en la ley del menor, no en el Código Penal. Entonces, ambos textos, tanto el texto A como el texto B, defienden su postura usando las leyes. Esa es la deducción que ha hecho Camila. Los textos A y B utilizan información sobre las leyes para defender sus posturas. Eso es lo que deduce Camila. La respuesta entonces es la C. Otra pregunta. La docente ha elaborado una ficha con preguntas para conocer las opiniones de los estudiantes sobre la lectura de los dos textos anteriores. Entonces, para que conozca las opiniones, para que sepa qué opinan los estudiantes, ha elaborado una ficha con preguntas. A continuación, se presentan 3 de las preguntas incluidas en la ficha.
¿Crees que fue útil la lectura de estos textos sobre el derecho al voto de los adolescentes? 2. ¿De qué manera puede ayudarte la lectura de textos que traten de un mismo tema desde distintas perspectivas en otras áreas? 3. Si algún compañero tuyo tuviera algún problema para leer textos que tienen posturas contrarias, ¿qué recomendaciones le darías? Pregunta. ¿Cuál es el proceso de aprendizaje que se busca promover principalmente con las preguntas presentadas? Proceso de aprendizaje que se desea promover con esas preguntas. A, B o C. A. La metacognición sobre la lectura de los textos acerca del derecho a votar de los adolescentes. B. El recojo de saberes previos de los estudiantes sobre la edad mínima para ejercer el derecho al voto. C. Un conflicto cognitivo a partir de la lectura de los textos acerca del derecho a votar de los adolescentes. ¿Cuál de esas tres procesos de aprendizaje se ha promovido con las preguntas que le ha planteado el docente a sus estudiantes? Conflicto cognitivo. ¿Cuándo se da el conflicto cognitivo? El conflicto cognitivo implica generar incertidumbre en el estudiante, desestabilizarlo cognitivamente. ¿Cómo se le genera incertidumbre? ¿Cómo se le genera conflicto cognitivo a los estudiantes? Planteándoles preguntas retadoras, preguntas desafiantes. Y eso se hace en el momento de inicio de la actividad de aprendizaje, antes de que el estudiante lea los textos y se le plantea una situación que lo rete, que lo desafíe a leer textos sobre la edad mínima para votar en España. Entonces el docente le plantea, lo problematiza, le genera conflicto cognitivo, planteándole una situación y planteándole preguntas retadoras. Pero eso es antes de que lea el texto, porque la generación del conflicto cognitivo se hace con la intención de generarle al estudiante la necesidad, el interés, la motivación por leer los textos que tiene que leer. Entonces no puede ser conflicto cognitivo. ¿Por qué? Porque eso se da antes de que lea el texto y las preguntas que le plantea a la docente es para que responda después que ha leído el texto. ¿Crees que fue útil la lectura de 2 textos sobre el voto? Fue útil pasado, o sea, fue útil que hayas leído, o sea, ya lo leyó. Entonces no puede ser, ¿sabe? Conflicto cognitivo porque el conflicto es antes de que lea. ¿De qué manera puede ayudarte la lectura de textos que traten de un mismo tema desde distintas perspectivas en otras áreas? ¿De qué manera puede ayudarte? Ahí también está haciendo que el estudiante reflexione sobre la importancia de haber aprendido a leer lectura intertextual, lectura de 2 textos. ¿Será importante? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué te va a servir? ¿En qué te va a ayudar? Entonces, eso es después que ha leído el texto. Entonces, no puede ser conflicto cognitivo. ¿Qué recomendaciones le darías también después que has leído, después que has pasado la experiencia de leer 2 textos de un mismo tema sobre diferentes posturas? Después de que ya pasaste esa experiencia, ahora tú, con tu experiencia, ¿qué recomendaciones le darías a los que van a leer 2 textos de un tema, de un mismo tema, pero de posturas diferentes? Entonces, eso es después. Entonces, como no es conflicto cognitivo, tampoco puede ser recojo de saberes previos, porque el recojo de saberes previos también se hace antes de que lean el texto. Antes de que lean el texto, el docente tiene que recoger saberes previos sobre qué saben ellos sobre la edad mínima para ejercer el derecho al voto.
tiene que hacer preguntas para que el docente indague qué saben los estudiantes sobre el derecho al voto. Entonces, eso con la intención de que los estudiantes después, cuando lean los textos, puedan relacionar esos saberes previos con los que ya cuentan con las ideas del texto que están leyendo. Entonces, el recojo de saberes previos también se da en el momento de inicio, antes de que lean los textos. Entonces, no puede ser tampoco la respuesta la B. La respuesta es la metacognición sobre la lectura. ¿Qué cosa es la metacognición? Es reflexionar sobre el mismo proceso que ha seguido el estudiante para comprender lo que lee. Entonces, ¿qué proceso ha seguido para que comprendan los textos que ha leído? Ahí le hace preguntas el docente. ¿Que fue útil la lectura? Sí, me sirvió mucho porque pude aprender o conocer dos posturas opuestas sobre el mismo tema. Entonces, eso me va a servir para tener una mirada más amplia del tema. ¿Y de qué manera puede ayudarte la lectura? Me va a servir porque en otras áreas también voy a tener que leer varios textos sobre el mismo tema para comprender el tema. Y también, ¿qué recomendaciones le darías a tus compañeros que van a leer dos textos? Les diría que primero lean uno, luego el otro, y luego que establezcan relaciones entre las ideas de ambos textos para que se complementen y puedan comprender bien el texto. Entonces, todas esas preguntas le hacen para que el estudiante repase todo el proceso que él ha seguido durante la lectura de los textos y llegue a comprender los textos. Entonces, esas preguntas le sirven para hacer metacognición sobre su proceso de lectura. Entonces, la respuesta es la A. Otra pregunta. Los estudiantes están intercambiando opiniones sobre la edad mínima para votar. Durante el diálogo, la docente toma nota de los aspectos mejor logrados de las intervenciones de los estudiantes para compartirlos con ellos al final de la sesión. Toma nota la maestra de los aspectos mejor logrados, toma nota de lo que hacen bien los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes anotaciones se centra en destacar un aspecto positivo de la cohesión de las intervenciones de los estudiantes? Aspecto positivo de la cohesión. A, B o C. A ver, la docente ha anotado en su cuaderno de incidencias o en su registro auxiliar de evaluación, ha anotado estos comentarios. Dice, han usado varios conectores para establecer una relación de causa y consecuencia entre sus ideas. Entonces, han usado varios conectores para establecer una relación de causa y consecuencia entre sus ideas. Esto es lo que anota la maestra de lo que han logrado los estudiantes, de lo que han hecho bien. B. Han mantenido el contacto visual con sus interlocutores durante sus intervenciones. Mientras participaban oralmente, miraban a la cara del interlocutor al que se dirigían. Contacto visual. Han expresado argumentos cuyas ideas se vinculan temáticamente con sus posturas. Argumentos que se vinculan temáticamente ¿con quién? Con las posturas. Entonces, si el estudiante está defendiendo una postura, si asumió una postura, entonces esa postura la tiene que defender con argumentos que se vinculen temáticamente con la postura. No puede defender con argumentos que hablan de otro tema, de otra cosa. Tiene que defender con argumentos que están relacionados estrechamente con el tema del cual están hablando. ¿Eso qué es? Coherencia. Eso es que los argumentos sean coherentes con la postura que defiende el autor.
Pero como no nos están pidiendo aspecto mejor logrado de la coherencia, entonces no puede ser la respuesta a la C. Porque eso es algo que han hecho muy bien, pero en relación a la coherencia. La B dice, han mantenido el contacto visual con sus interlocutores durante sus intervenciones. Excelente, lo han hecho muy bien. Han hablado mirando a la audiencia, a quienes se están dirigiendo, no mirando al techo ni al piso. Eso está muy bien, pero no tiene nada que ver con la cohesión. No es un aspecto positivo de la cohesión, es un aspecto positivo del uso de recursos no verbales. ¿Ya? Entonces, la B es un aspecto positivo del uso de recursos no verbales. La C es un aspecto positivo de coherencia. Pero nos piden un aspecto positivo de la cohesión. Por eso la respuesta es la A. Porque en la A dice, han usado varios conectores para establecer una relación de causa y consecuencia entre sus ideas. Han usado varios conectores. Los conectores tienen que ver con la cohesión, porque son un mecanismo que sirve, un recurso que sirve para conectar o relacionar ideas con sentido, con lógica. Entonces la respuesta es la A. Otra situación. Los estudiantes de cuarto grado están interesados en conocer el impacto que tiene la piratería en el cine y en la compra de videojuegos, de música o de libros. En ese contexto, el docente les presenta diversos textos para que amplíen la información que conocen sobre este fenómeno social. A continuación se presenta dos de los textos. Los estudiantes han leído dos textos para que amplíen su información, su conocimiento sobre los efectos de la piratería. Y nuevamente la lectura intertextual. Tenemos dos textos que hablan sobre el mismo tema, pero también de posturas opuestas, diferentes. El texto A dice, la Comisión Europea contrató a la compañía Ecori, empresa consultora de investigación, para que examinara el impacto de la piratería online sobre el contenido con derechos de autor. Aunque sus conclusiones son muy amplias y completas, se resumen muy claramente. En general, no hay evidencias estadísticas que apoyen la idea de una disminución en las ventas a causa de la piratería. En otras palabras, piratear contenido no daña a las ventas. Por el contrario, el estudio sugiere que la piratería puede incrementar la popularidad de videojuegos a través de descargas y la reproducción de música vía Internet. El único rubro en el que se señala un impacto negativo es el cine, pues por cada 10 películas que se ven ilegalmente, se ven 4 menos de forma legal. Entonces ese era el texto A. Dice que en general no hay evidencias de que haya disminución de ventas por la piratería. Dice, en otras palabras, piratear contenido no daña las ventas. Dice, esa es la postura del texto A. Piratear contenido no daña las ventas. Esa es la postura, la opinión, la tesis. En cambio, el texto B dice, en el Perú, la piratería es un grave problema. Genera regresión en la economía, pues reduce los ingresos del gobierno por recaudación. Las personas que piratean no pagan impuestos por elaboración, importación, distribución ni comercialización de sus productos. Según datos estadísticos de la Business Software Alliance, BSA, un 63% de empresas en el Perú usan programas piratas
y existen más de 1 millón de usuarios de videos online pirateados. Los rubros más afectados por la piratería son el cine, la música, los juguetes y las editoriales. De acuerdo con el Índice Internacional de Propiedad Intelectual, el Perú ocupa el puesto 28 de 45 países en el ranking mundial de políticas de propiedad intelectual. Muy bien, el texto B entonces, a diferencia del texto A, dice que en el Perú sí la piratería es un grave problema. En el texto A dice que piratear contenido no daña las ventas, pero en el texto B dice que en el Perú sí es un grave problema la piratería. Entonces, también lectura intertextual, dos textos de posturas diferentes sobre un mismo tema. Pregunta. Para ayudar a los estudiantes en la comprensión del sentido de ambos textos, el docente ha propuesto varias preguntas. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en que obtengan información explícita en la que coinciden los textos A y B? Información explícita que se encuentra tanto en el texto A como en el texto B. A ver, A, B o C. ¿Cuál de las siguientes preguntas sirve para que el estudiante obtenga información explícita que se encuentra en los dos textos, A y B? A. ¿En qué rubro comercial la piratería genera un impacto negativo? B. ¿Con qué objetivo la Comisión Europea contrató a la compañía Ecori? C. ¿Qué puesto ocupa el Perú en el ranking de políticas de propiedad intelectual? ¿Qué puesto ocupa el Perú en el ranking de políticas de propiedad intelectual? Esa idea está explícita, pero solo en el texto B. El Perú ocupa el puesto 28 de 45 países en el ranking mundial de políticas de propiedad intelectual. Idea explícita. Sirve para que obtenga información, pero solo del texto B, porque esa idea no está en el texto A. Aquí piden obtener información explícita que estén en los dos textos. Entonces no puede ser la respuesta la C. La B dice, ¿con qué objetivo la Comisión Europea contrató a la compañía Ecori? ¿Con qué objetivo? También está explícita, pero solo en el texto A. Dice, la Comisión Europea contrató a la compañía Ecori para que examinara el impacto de la piratería online sobre el contenido con derechos de autor. Ahí está, de manera explícita. ¿Para qué? ¿Para qué contrató la Comisión Europea a la compañía Ecori? ¿Para qué la contrató? Explícitamente dice, para que examinara el impacto de la piratería online sobre el contenido con derechos de autor. ¿Obtiene información explícita? Sí, pero solo del texto A. No está en el texto B, esa idea explícita. En cambio, la pregunta A sí está explícita en ambos textos. ¿En qué rubro comercial la piratería genera un impacto negativo? En el texto A pesar de que dice de que la piratería no daña las ventas, dice que el único rubro en el que se señala un impacto negativo es el cine. El único rubro en el que se señala un impacto negativo es el cine. Entonces, ahí está de manera explícita que no daña las ventas la piratería, excepto en el cine, porque ese es el único rubro en el que sí hay un impacto negativo. Igual en el texto B, dice en el texto B que según datos estadísticos, existe más de 1 millón de usuarios de los rubros más afectados son el cine. Entonces acá dice el único rubro en el que se señala impacto negativo es el cine. Acá dice los rubros más afectados, el cine, la música, juguetes, etc. Entonces,
esta idea de que el rubro más afectado es el cine está tanto en el texto A como en el texto B. Y está de manera explícita. Encontramos de manera explícita. Entonces la respuesta es la A. ¿En qué rubro comercial la piratería genera un impacto negativo? En el texto A dice que en el cine. En el texto B dice que en el cine. Entonces, hay información explícita que coincide tanto en el texto A como en el texto B. Entonces, la respuesta es la A. Otra pregunta. Para promover el intercambio de ideas sobre la lectura, el docente pide a los estudiantes que en la pizarra escriban un título que dé cuenta del tema central abordado conjuntamente en ambos textos. Un título para ambos textos. A continuación se presentan las propuestas que escribieron 3 estudiantes. Adela escribió, la piratería, un problema para todo el mundo. Benito escribió, la piratería, ¿un beneficio o un daño? Camila escribió, los países afectados por la piratería. Pregunta, ¿cuál de las propuestas da cuenta del tema central abordado conjuntamente en los textos A y B? Tema central abordado en los textos A y B. ¿Cuál sería? ¿La piratería un problema para todo el mundo? No. En el texto A, en el texto A dice que la piratería no daña las ventas. Piratear contenido no daña las ventas. Entonces no podemos decir que la piratería es un problema para todo el mundo. Ya es un problema en el Perú, pero no en todo el mundo. Entonces no puede ser la respuesta la A. La piratería un problema para todo el mundo. ¿Para todo el mundo? No. En el texto A dice que no hay problemas con la piratería. En el texto B dice que la piratería daña en el Perú, pero no dice para todo el mundo. Entonces no puede ser la respuesta la A. Camila dice, los países afectados por la piratería. No habla de países afectados por la piratería, habla de un país nada más, del Perú. Solamente habla de Perú. Dice que en el Perú la piratería es un grave problema. No habla de otros países. Entonces, y además, eso lo dice solamente el texto B. Aquí nos piden que sea del texto A y B. Entonces, no puede ser la respuesta tampoco la C. La respuesta es la B. ¿Por qué? Porque el título dice, ¿la piratería un beneficio o un daño? ¿Por qué? Porque cuando dice un beneficio, se refiere al texto A. Dice el texto A que la piratería no daña. La piratería no daña las ventas, por el contrario, dice que puede incrementar la popularidad, de videojuegos a través de descargas, de reproducción de música. Entonces, no afecta, más bien beneficia la piratería. Un beneficio según el texto A. Entonces dice la piratería, ¿un beneficio o un daño? Porque en el texto B sí dice que en el Perú daña. La piratería daña las. Entonces, para abordar el tema que se aborda en ambos textos sería la piratería, ¿un beneficio o un daño? Por un lado es un beneficio porque las descargas de los videojuegos, de la música, hace que sea más popular un cantante o un videojuego. Pero por otro lado también hace daño porque dice que en el Perú los que piratean no pagan impuestos. Entonces la respuesta es la B, porque en la B sí se juntan las ideas de texto A y B. Otra pregunta. El docente busca que los estudiantes comprendan ambos textos mediante la reflexión sobre
su contenido. Reflexión del contenido quiere decir que van a dar una opinión sobre las ideas, sobre la información que trae el texto, la información que proporciona el texto. Entonces, reflexión sobre su contenido es dar una opinión sobre la información que brindan los textos. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para que los estudiantes reflexionen sobre el contenido de los textos? ¿A, B o C? Ya saben que la reflexión es que el estudiante brinde una opinión personal, que haga un comentario personal, una apreciación personal. A. ¿Cuál es el principal punto de desacuerdo entre los textos A y B? B. Según los textos A y B, ¿qué? Dice, busca que comprendan ambos textos, texto A y B, pero reflexionando sobre el contenido. Según los textos A y B, ¿qué servicios ofrecen las empresas ECORI y BSA? C. ¿Qué información del texto A puede ser útil para refutar las ideas del texto B? Entonces, la alternativa A dice, ¿cuál es el principal punto de desacuerdo entre los textos A y B? Eso es obtener información explícita, porque volvemos a los textos A y B y encontramos que en el texto A dice que piratear no daña las ventas. Y encontramos, perdón, en el texto A dice que piratear no daña las ventas. Texto B dice que en el Perú la piratería es un grave problema. Ahí está el principal punto de desacuerdo. Uno dice que la piratería no daña, otro dice que la piratería es un problema grave. Lo encontramos de manera explícita. ¿Qué hemos hecho ahí? Obtener información explícita sobre texto A y sobre texto B, pero no es reflexión sobre el contenido. Es obtener información explícita, pero no reflexión sobre el contenido. Entonces no puede ser la respuesta la A. La B dice, según los textos A y B, ¿qué servicios ofrecen las empresas ECORI y BSA? Según los textos A y B, también es obtener información explícita. Porque en el texto A, volvemos al texto A y dice, ¿qué servicios ofrece la compañía ECORI? Dice, empresa consultora de investigación. Entonces, ¿qué servicios ofrece? Ofrece servicios de investigación. Ahí está, de manera explícita, empresa consultora de investigación. Y la B dice, según datos estadísticos de la Business Software Alliance, un 63% de empresas en el Perú usan programas piratas. Según datos estadísticos de la Business Software Alliance, BSA. Entonces, ¿qué servicios ofrece? A partir de esta idea explícita, podemos deducir que la BSA ofrece servicios de investigación también, por eso que brinda datos exactos del estudio que ha realizado. Entonces, aquí a partir de donde dice empresa consultora de investigación, a partir de esta idea explícita, podemos deducir que ofrece servicios de investigación. Acá también, a partir de esta idea explícita, podemos deducir que la BSA ofrece servicios de investigación. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos deducido información del texto A y del texto B. Hemos hecho inferencias, hemos deducido información nueva. ¿Cuál es esa información nueva? Los servicios que ofrecen las empresas. Hemos deducido qué servicios ofrecen. Pero eso infiere información del texto A y B. Y no nos están pidiendo que infieran, sino que reflexionen, que den una opinión. Por eso la respuesta es la C. La respuesta es la C. ¿Qué información del texto A puede ser útil para refutar las ideas del texto B? Entonces el lector vuelve a los textos y dice, bueno, en el texto A dice claramente que el estudio sugiere que la piratería puede incrementar la popularidad de videojuegos, de música, de internet. Entonces, esta información
me puede servir para refutar la idea de que en el texto B dice que la piratería es un grave problema en el Perú. Pero ¿cómo va a ser un grave problema si a través de la piratería se incrementa la popularidad de la música, de los videojuegos? Entonces, aquí da su opinión personal. No estoy de acuerdo con que la piratería sea un grave problema porque cuando piratean juegos o música, se vuelven más populares. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Da su opinión en contra de la postura del texto B utilizando información del texto A. Entonces, ¿qué ha hecho ahí el estudiante? Ha dado su opinión personal, ha dado su postura sobre el texto B utilizando información del texto A y ha reflexionado sobre el contenido. Entonces, la respuesta de la 8 es la C. Vamos a terminar entonces con la pregunta número 9. La pregunta número 9. En la pregunta 9 dice, el docente nota que a varios estudiantes les resulta difícil darle sentido a la lectura de textos que ofrecen información diversa sobre un mismo tema. Por esta razón, busca ayudarlos a que por sí mismos reconozcan la importancia de leer textos que presentan información variada sobre un tema particular. ¿Qué quiere el docente? Quiere que sus estudiantes reconozcan la importancia de leer textos de información variada sobre un tema particular. Eso es lo que busca. Entonces busca que reconozcan la importancia. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito? A. Pedir que elijan textos que aborden desde distintos puntos de vista un mismo tema que sea de su interés. Luego, empezar con la lectura conjunta de un grupo de estos textos. Después, solicitar que mencionen las similitudes y diferencias entre la información que ofrecen y preguntar si leer varios textos ayudó a comprender mejor dicho tema. B. Volver a trabajar con los textos A y B. Luego, releer en un primer momento el texto A y hacer preguntas para evaluar lo que hayan comprendido. Y realizar el mismo procedimiento con el texto B. Después comentarles que ahora es más sencillo comprender el contenido de ambos textos debido a que les son más familiares. C. Indicar que la lectura de dos o más textos ayuda a profundizar sus conocimientos sobre el tema que aborden dichos textos. Luego pedirles que mencionen algunas situaciones en las que es necesario recurrir a más de una fuente de información. Después conversar con ellos sobre las dudas que surjan. Definitivamente no puede ser la respuesta la C, porque el docente le indica, le dice de manera expositiva, le dice la lectura de dos o más textos ayuda a profundizar tus conocimientos sobre el tema que abordan dichos textos. ¿Qué está haciendo ahí el docente? Le está transmitiendo información teórica de manera expositiva. ¿Y qué está haciendo el estudiante? Está recibiendo pasivamente teoría, información teórica que se tiene que aprender de memoria para que repita de memoria en un examen. Ese no es un aprendizaje profundo. El estudiante tiene que construir esa idea. Tiene que construir ese conocimiento de que la lectura de dos o más textos sirve para que profundicen sus conocimientos sobre un mismo tema que se aborda en ambos textos. Entonces, esa idea el estudiante la tiene que construir, no tiene que decirle el docente de manera teórica. Entonces, no puede ser la respuesta a la C. Tampoco puede ser la respuesta a la B, porque en la B dice volver a trabajar con los textos A y B, luego releer. No se puede comprender información de dos o más textos si se lee primero texto A y después se hace preguntas del texto A.
Después se lee texto B y preguntas del texto B. ¿Y cuándo va a integrar información de ambos textos? No tiene sentido que haga una lectura intertextual si va a comprender por separado cada texto. Entonces, no es tampoco esa la forma de que el estudiante reconozca la importancia de leer dos textos de un mismo tema y posturas contrarias, porque ahí más bien está pensando que es lo mismo leer un texto por, por separado o leer dos textos juntos. Es lo mismo, solamente uno por uno responde preguntas de uno por uno. Entonces, no es esa la lectura intertextual, no es la respuesta. La respuesta es la pedir que elijan textos que aborden desde distintos puntos de vista un mismo tema que sea de su interés. Van a buscar, primero van a elegir el tema de su interés y después van a buscar textos de ese tema, pero de distintas posturas. ¿Qué van a hacer luego? Van a leer la lectura conjunta de todos los textos, 2 o 3 textos. Leen los 3 textos y después van a establecer semejanzas y diferencias entre los 3 textos. ¿En qué se parecen? ¿Qué ideas tienen en común? ¿Y en qué se diferencian? ¿Qué ideas diferentes tiene cada autor? Entonces, a partir de eso, les va a preguntar, ¿leer textos de varios autores sobre un mismo tema y de diferentes posturas les ha servido, les ayudó a comprender mejor el tema? Sí, profesor, es muy importante leer dos o más textos de un mismo tema. Entonces, ahí, ¿qué ha hecho el estudiante? Ha comprendido la importancia, ha reconocido la importancia de leer textos de diferentes posturas. Bien, coleguitas, hemos terminado por hoy. Espero que lo que hemos aprendido hoy también sea de mucho provecho, les sirva. Y bueno, Dios mediante, nos volvemos a encontrar el día viernes a las 7 de la noche, continuar con el desarrollo de la competencia en ley. Buenas tardes. Gracias también, coleguitas, por su participación. Buen fin de semana. Bendiciones para todos. Hasta luego.